nuevos conocimientos y acciones a seguir útiles para clientes de SAP, usuarios, consultores, jefes de proyectos y gerentes apasionados por las finanzas, la automatización de los procesos financieros y la seguridad en el mundo SAP. Entonces, resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Estamos trabajando con acreedores y el sistema de información. ¿Qué es el sistema de información? Es una carpeta donde están agrupados muchísimos reportes. Reportes que corresponden a saldos, reportes que corresponden a los movimientos como tal. En SAP, los movimientos son las partidas. ¿Ok? ¿Todos ven mi pantalla? ¿Aló? Sí, yo la ¿Sí? veo. Ah, chévere. Sí, perfecto. Bien. Las partidas corresponden a los movimientos, es decir, como estamos trabajando con acreedores, corresponde a todas las facturas de compras que hemos realizado. ¿Solo tenemos facturas? No, no necesariamente son solo facturas, porque una factura puede dar origen a una nota de débito o una nota de crédito, pero también puede dar origen a tener algún movimiento en especial contable que se haya realizado hacia un acreedor. ¿A qué me refiero con un movimiento especial? Un ajuste contable que se haga solo desde el módulo de AP, ¿ok? Porque el proveedor no me pagó, porque yo no le pagué al proveedor, perdón, porque entramos en algún tipo de litigio, porque estoy generando, no sé, algún tipo de provisión contra esa factura, porque es una importación y resulta que la importación no llegó, entonces la factura ya se había contabilizado y está en proceso legal, por ejemplo, y tengo que hacer una reclasificación, puede ser, o porque tengo cualquier otro tipo de asientos contables que los vamos a ir viendo también más adelante, porque pueden ser muchos escenarios, y que los tengo allí. Entonces, antes de entrar con las tablas, vamos a pararnos acá para que vean lo que vamos a ir contrastando ahorita. Yo tengo un reporte que es el análisis de vencimiento. ¿Qué es el análisis de vencimiento? Cada vez que en SAP yo genero una factura, bien sea de deudores o de acreedores, yo tengo una fecha de vencimiento. ¿Ok? Y esa fecha de vencimiento está basada en una condición de pago. Normalmente sería una condición de cobro y de pago, que es como se maneja en la contabilidad, pero en SAP todo se llama condición de pago. Es decir, bien sea que yo cobre una factura o bien sea que yo pague una factura. Todo se le llama condición de pago. Una condición de pago lo que significa es que yo a un proveedor le compré algo, bien sea un servicio o un producto, un bien, un activo fijo, y le tengo que pagar a una cantidad de días determinada. Por ejemplo, le voy a pagar a 15 días, a 25, a 45, a 60, a 120 días. Entonces, a partir de la fecha en que yo registre la información en la contabilidad, la factura, se empiezan a contar los días para llegar hasta la fecha de vencimiento. Acá, este reporte lo que me permite es, igual, una sociedad, un acreedor determinado, y me dice, la fecha clave en SAP significa el día de hoy. Así que del alemán al inglés y del inglés al español se transforman cualquier cantidad de conceptos. Entonces, la fecha clave lo que significa es que yo, hoy es 17 y voy a colocar todos los registros que están abiertos, es decir, que están pendientes de compensar al día de hoy. Y los genero. Entonces, acá me dice, total de PA significa partidas abiertas, no vencidas. Estas son el total de partidas abiertas con vencimiento y el total de partidas abiertas. Me imagino que resta entre lo que no está vencido contra lo que está vencido para darme este total. Entonces tengo un listado enorme con todos los proveedores y como en SAP
yo puedo identificar que esto es un positivo o un negativo. Es decir, vamos a irnos al Excel y vamos a ver. Yo les decía que acá ustedes tienen debe y haber. Y que todo lo que está a nivel de las cuentas por pagar, en los acreedores, en el auxiliar de las cuentas por pagar, siempre va a estar en negativo. Pero SAP, como lenguaje en el sistema como tal, no utiliza la palabra debe o haber. Él para eso, para poder clasificar, siempre utiliza algo llamado clave de contabilización, que es esto que está acá. Entonces, en el sistema, a nivel de acreedores, un negativo significa que es un 31 y un positivo significa que es un 21. ¿Por qué se utilizan códigos y no se utilizan operadores matemáticos o signos? Porque resulta que la forma como SAP trabaja en la contabilidad, si fueran estos dos, no se pudiera analizar el sistema. No hubiese forma de que esto se analizara. Entonces, esta gente buscaron una manera bien ingeniosa de decir, bueno, dependiendo de la operación que yo haga, tengo una clave de contabilización determinada. ¿Cuál es el truco para poder saber de qué estamos hablando? El menor siempre es debe. O sea, si yo tengo un 21, o sea, si yo tengo estos dos, ¿qué es lo que tengo que identificar visualmente? Si hay uno menor y uno mayor. El mayor siempre es un haber. El menor siempre es un debe. ¿Okay? En esta lógica aplica no cuando estamos en acreedores, sino cuando estamos en deudores, es un 0,1 y un 11. Cuando estamos en deudores es un 0,1 y un 11. Cuando estamos en el libro mayor es un 40 y un 50. Cuando estamos en activos fijos es un 70 y un 75. Y cuando estamos en acreedores es un 21 y un 31. ¿Son las únicas claves de reconciliación que existen? No, hay más. Pero todas obedecen al mismo principio. Lo que está acá es el debe y lo que está acá es el haber. Siempre los números más pequeños son el debe y los más grandes son el haber. Entonces, un 31, ¿qué significa? Que todos estos tienen que ser negativos, porque es un haber. Ahora, si yo quiero saber si todos los que están acá son un 31, usemos un truco fácil. Le damos a este botón, que es el filtro. Esto que está acá se llama Match Code. Match Code. O ayuda de búsqueda. ¿Qué significa? Que si yo veo un campo que tiene estos recuadros, al hacer clic, me va a generar una información. Me va a generar una pantalla adicional con unos datos que me van a servir de ayuda sobre lo que yo estoy haciendo. Por eso que se llaman ayudas de búsqueda. Entonces, ¿qué me dice esto? Que sencillamente existes en este campo, en esta columna, existe solamente este valor, un 31. No existe un 21. Chévere. Luego, tengo algo llamado clases de documento. ¿Qué son las clases de documento? Una transacción fácil que siempre apréndansela. Cada vez que estamos hablando de clase de documento y tengo que ir a buscar porque no me la sé, abro un modo nuevo y colocan F de foca, B de barco, 01. Enter. Esta transacción es la que se utiliza para hacer asientos contables, o una de tantas. Y acá tengo un campo que se llama clase de documento. Y le doy, aquí me aparece una lupa, que es una ayuda de búsqueda, y aquí me va a decir las clases de documentos que existen.
¿Para qué se utilizan las clases de documentos? Las empresas tienen que hacer muchas operaciones día a día. El hecho de que yo compre no significa que haga un solo tipo de compra. Yo puedo comprar, además de bienes, servicios y activos fijos, yo puedo tener múltiples tipos de servicios, puedo tener múltiples tipos de bienes que estoy comprando y múltiples tipos de activos fijos. Lo mismo pasa cuando yo vendo. Cuando yo vendo, puedo vender una cantidad de cosas. Pero además de comprar y vender, yo también tengo operaciones que generan notas de débito y generan notas de crédito. En Perú, esto que estamos viendo acá, que son números principalmente, el ente fiscal de acá tiene una tabla que utiliza para sus libros diarios, para sus libros legales, perdón, donde él identifica, por ejemplo, siempre que hablamos de un 01 es una factura de acreedores, es decir, una factura de compra. Pero si yo tengo un movimiento 02, quiere decir que yo compré y me emitieron un recibo por honorario. 3 es una boleta. Una boleta es como el equivalente en Venezuela a lo que es un recibo de caja. Acá en Venezuela el recibo de caja, no, que, si mal no recuerdo, no tenía validez, pero aquí en Perú existe el concepto de boleta. No es exactamente un recibo de caja, o sea, es solamente una analogía, porque también aquí hay recibos de caja. Pero esto sí tiene valor comercial, pero no grava impuestos. Entonces así existen toda una cantidad de clases de documentos que cuando se va a implementar SAP no hay que inventar la rueda, sencillamente se copian y se pegan en la configuración. ¿Por qué? Porque los que trae SAP no son así. Los que trae SAP vienen más separados por otros tipos de procesos. Por ejemplo, AA. SAP dice, todos los movimientos que se utilicen para el activo fijo tienen una clase de documento AA. Todos los movimientos que se utilicen para una compensación en SAP tienen un AB. Todos los movimientos que se utilicen para hacer la contabilización de la depreciación son un AF. Todos los movimientos que se utilizan para yo cobrarle a un cliente una factura es un DZ. Todos los movimientos para yo hacerle un pago a un proveedor es un ZP, contabilización de pago. Todos los movimientos que vienen del módulo de MM son W. ¿Okay? Y así TR para los extractos bancarios, RE para los registros de facturas que vienen de las compras por MM. Y ya existe una definición que se utiliza a nivel mundial. O sea, donde quiera que ustedes vean un RE, es un registro de una factura que viene por una transacción que se llama Miro. Donde quiera que ustedes vean un ZP, es una transacción que se utiliza para contabilizar pagos a través de una transacción que se llama F110. Y así sucesivamente. Sin embargo, esto se puede personalizar por cada cliente. Yo puedo usar las clases de documentos que yo quiera. Pero ¿para qué sirven especialmente? Imagínense que ustedes tienen un, ¿cómo se llama esto? Un archivador en físico y en ese archivador ustedes tienen carpetas. Entonces, en esas carpetas o folder, ustedes van a archivar operaciones de una misma clase. Entonces, una clase de documento viene a ser una carpeta donde ustedes van metiendo todas las operaciones de un mismo tipo. Y eso les sirve para que cuando estemos controlando la contabilidad a nivel de la cuenta contable, eso. En este nivel, yo solamente tengo una cuenta contable. Pero si yo les sigo agregando aquí operaciones, y a mí mañana me preguntan, ajá, ¿y este asiento de qué es? ¿Y este asiento de qué es? ¿Y este asiento de qué es? ¿Y este de qué es? Imaginemos que esto es compra de boleto. De boleto aéreo. Esto es una factura de servicios. Esto es una factura de materiales.
Esto es un ajuste contable. Cada una de estas líneas va a tener una explicación por sí sola a través de una clase de documento. Entonces, ¿para qué me sirve la clase de documento? Para identificar todas las operaciones. Aquí viene algo que siempre tienen que tenerlo presente. Y es, las empresas que tienen separadas sus operaciones por clases de documentos son aquellas empresas que se les va a hacer más fácil el análisis de la data contable. Si yo tengo, imagínense, vamos a verlo aquí. ¿Qué pasa si yo estas tres operaciones, que tengo acá, utilizo la misma clase de documento? Vamos a colocar esto en un código. Imaginemos que esto es, no sé, un SA. Esto es un inventarme algo, CB. Yo aquí ya no puedo separar, y esto es lo que muchas veces les van a llegar a ustedes casos donde hay que tener muy claro que somos consultores, pero no somos magos. ¿Ok? El hecho de que un cliente quiera separar una data en un reporte, lo primero que yo tengo que identificar contablemente es si eso tiene una cuenta independiente. Si después que tiene una cuenta, las clases de documentos también obedecen a operaciones separadas. Luego, que si los textos me permiten identificar, si no, otros campos que claves de referencia 1, 2, 3, texto de cabecera y otros campos más. Pero principalmente es la cuenta y la clase de documentos. Si eso a mí no me permite identificar plenamente la información y tampoco los registros internamente tienen una forma de poder identificar a qué corresponden, yo nunca puedo generar un reporte al nivel de segregación que me pide el cliente, porque va a ser imposible. Por lo tanto, uno de las visiones que ustedes siempre deben mantener a la hora de ser consultores es que todo lo que llegue a la contabilidad tiene que tener plenamente identificada una clase de documento. Se pueden conseguir con clientes que le digan, pero yo no quiero crear más clase de documentos. ¿Por qué tengo que crear más clase de documentos si yo no quiero? Entonces, ahí vienen un poco las herramientas que uno puede tener para argumentar, y es segregar en más clases de documentos te va a facilitar la generación de reportes, porque todo en SAP obedece a tres elementos. Contabilización, que son los asientos contables, cierres y reportes. Nosotros siempre vamos a estar trabajando en alguno de estos elementos. Y para las empresas, lo más importante está acá. ¿Por qué es lo más importante? Porque para yo poder controlar un negocio, yo tengo que saber qué está haciendo el negocio. Entonces, todo lo que está acá lo hacen los gerentes. Y todo lo que está acá lo hacen los operativos. Entonces, cuando estamos aquí, básicamente estamos analizando el negocio para entender las contabilizaciones. Pero yo acá difícilmente voy a poder tener un reporte segregado, más o menos. Digamos que yo quiero, a nivel de reporte, quiero algo así. Pero ¿qué pasa si yo en la contabilización solamente tengo esto? Cuando yo quiera pasar de aquí para acá a separar los elementos, lo que me voy a conseguir es que si yo no tengo una clase de documento, principalmente, no tengo una cuenta, o no tengo otro campo que me permita separar la información, nunca voy a poder separarlas en reportes. Entonces, hacer esto es donde va a requerir mucho análisis de su parte. Va a requerir que en la vida real ustedes se consigan con que hay muchas empresas y consultores que
entre un consultor funcional y un consultor ABAP por tratar de generar un proyecto y resolver el proyecto, se ponen a inventar muchas cosas para tratar de llegar desde aquí hasta aquí. Esas cosas hacen que el estándar se salga a veces de control, porque le empiezan a agregar muchas validaciones, sustituciones y complementos, digamos, al estándar, que son personalizaciones. Entonces, váyase siempre por el sentido más práctico, desde mi punto de vista, y es analizar desde el origen de la información. Si el origen de la información no está de acuerdo a cómo va a estar la salida de los datos, yo no tengo que arreglar la salida, yo tengo que arreglar la entrada de los datos. Entonces, mantener este concepto en la consultoría les va a ayudar a ustedes, bueno, a ganarse enemigos, pero les va a ayudar a mantener la conciencia tranquila y sobre más que la conciencia, el trabajo que ustedes hagan va a estar controlado. ¿Por qué se van a ganar enemigos? Porque todos aquellos que no entienden esto, que está acá, sino que solo se enfocan en ver el pedacito de que no, es que el cliente me está pidiendo un reporte y hay que construir el reporte como de lugar. La solución no siempre está aquí. La solución viene desde acá. Entonces, es mejor plantear el escenario completo al cliente y decirle, mira, para poder lograrlo, de repente yo no voy a obtener el 100% acá, pero ¿cuál es la oportunidad de mejora? Que tienes que trabajar desde la contabilización para segregar los datos. ¿Cómo? A través de las clases de documentos. A través de utilizar las cuentas correctamente. A través de identificar en un asiento contable los campos que se necesiten para poder llegar acá y hacer los reportes que sean necesarios. Entonces, ya sabemos lo que es una clase de documento, ya sabemos que es un acreedor, sabemos que es una clave de contabilización, sabemos los impuestos. Bien. Ahora, vamos a ir a ver este reporte para poder entrar en el tema de las tablas. Sociedad 1000, tengo partidas abiertas, partidas compensadas y todas. ¿Qué es una partida abierta? Un registro que yo creo, en este caso, una factura, una nota de débito, una nota de crédito. La creo y todavía no la he pagado. O si es una nota de débito, una nota de crédito, no la he compensado contra la factura original. ¿Sí? Vamos a revisar las partidas abiertas. Si es una partida compensada es porque ya la trabajé de esa forma. Entonces, aquí tengo se ve bastante rara esta presentación. Vamos a ver si por aquí me permite pasar a lista. Opciones, lista básica. No me permite cambiarlo a LB. Ok, todo registro contable, es decir, todo movimiento que yo haga acá, cada línea que yo creo dentro de una cuenta genera un número de asiento contable, como este. Si yo le doy doble clic desde acá, no me está llevando a ver el asiento contable, pero aquí tengo la clase de documento y si yo le doy control Y para poder selecciono estos valores, lo copio y genero un nuevo modo o una nueva ventana, me voy a una transacción que es F. Todas las transacciones de finanzas, o en su mayoría, empiezan por la letra F. B, y aquí viene otro truco. Si la transacción termina con un número 1, es para crear. Si termina con un número 2, es para modificar. Si termina con un número 3, es para consultar. No es una regla sine qua non, pero sí se aplica a muchísimas transacciones. Entonces, FB03 quiere decir que voy a consultar un asiento contable. Y yo quiero este número de asiento contable, que ya lo tengo copiado, borro, lo coloco allí, y es Sociedad 1000. Siempre vamos a trabajar ahorita con la Sociedad 1000. Y el ejercicio es 2022, porque estos asientos se crearon recientemente. Enter. Y acá está el asiento contable. Todo asiento contable tiene dos partes. Tiene una parte llamada cabecera y tiene una parte llamada detalle. Entonces, esta presentación que nosotros estamos viendo acá también es un ALB. Y cuando es un ALB, en este botón que está acá, que dice seleccionar disposición, al ladito, yo le puedo decir modificar disposición. Y aquí me va a traer todos los campos que están disponibles
en las tablas que yo estoy usando para visualizar esta información. Esos campos basta con que yo los arrastre para la izquierda, o puedo, número de documento, por ejemplo, con el control, puedo ir, presiono control y voy haciendo clic sobre ello, y luego, documento con precisión, luego lo paso para la izquierda. Donde yo me seleccione, por ejemplo, aquí voy a hacer que se agreguen al final. Si yo quiero que se agreguen acá, ellos desplazaron todos los demás y se insertaron allí. Cuando ya lo quiero visualizar, le doy clic acá y ya se agregaron. Entonces, tengo una clave de contabilización 31, porque es el acreedor, contra una cuenta. En este caso, migramos unos saldos de un sistema teóricamente no SAP a un sistema SAP. Esta es la carga inicial del sistema. Contra una cuenta 99, que es una cuenta transitoria, básicamente. Y utilizamos los acreedores en crédito, negativo. El indicador de debe haber está acá. Otra característica es que yo no sé por qué SAP no utiliza en el debe, no utiliza una D, sino que utiliza una S. Y en el haber se utiliza una H. Entonces, tenemos una cuenta que está en negativo, que es el acreedor, y siempre un asiento contable tiene una característica. Siempre va a tener mínimo una línea en negativo y mínimo una línea en positivo. Para que esto pueda ser cero. Si yo esto lo selecciono acá y lo sumo, el efecto tiene que ser cero. Entonces tengo débito y crédito. Esta cuenta que está acá es una cuenta de mayor y por lo tanto es un 40, que es un positivo. Y acá tengo los datos de cabecera. ¿Qué va en los datos de cabecera? Si yo hago clic en este botón, tengo la clase de documento, tengo un texto, una referencia, la moneda en la cual se hizo el asiento contable, que es USD. Me dice que la tasa de cambio que se usó ese día era 3.52. Tengo 3 fechas. Esta fecha de conversión es la fecha en la cual estoy convirtiendo a través de esta tasa de cambio de dólares a soles. La fecha de documento es la fecha en la que se generó la operación y la fecha de contabilización es la fecha en la cual la estoy dejando en la contabilidad. ¿Quién realizó el trabajo? Esto es para que me sirva para conectarme con otros módulos, para yo saber si esto viene de otros módulos y si le doy doble clic aquí me lleva al módulo MM, CD, HR, PP, de donde venga. La fecha y la hora en que se registró y la transacción, pero aquí está vacía. Esto es porque se creó mediante Fiori, por eso no tiene código de transacción. Y tengo estos dos campos que también me sirven para agregar textos e identificar la operación. Entonces yo les decía, si yo no tengo separada la clase de documento, si no tengo separada la clase de documento y tampoco tengo aquí en este campo que se llama referencia o en este campo que se llama texto de cabecera o en estos dos campos de referencias de cabecera 1 y 2, información que me permita separar los datos, va a estar difícil que yo pueda saber a nivel de los reportes cómo segregar la información. Pero si no tengo esta opción, también puedo hacerlo a nivel de cada una de las líneas. O sea, aquí me dice que esta línea es una factura, dentro tengo un importe, ML significa moneda local. Entonces me dice, se registraron $294, pero eso representa en soles 883.000 soles. Porque tiene una tasa de cambio que es la que vimos hace rato de 3 puntos y tanto. Y aquí está la condición de pago. Esto me dice que la factura se va a pagar a 30 días. Me dice desde cuándo se va a empezar a contar esos días, más los 30 que están acá, me va a dar una fecha determinada para el vencimiento. Si está bloqueado o no para el pago, de qué forma lo voy a pagar, cheque, transferencia, todo lo demás, y estos que son campos de texto donde yo puedo agregar datos que me sirvan para identificar a qué se refiere la información. Y acá arriba tengo datos de impuestos, si en caso de que los tenga,
Y tengo otro botón que se llama otros datos, donde puedo seguir agregando información. El banco propio por el cual lo voy a pagar. El indicador asignación CME, que esto no se usa mucho y es más como para llenar algunos valores. Y datos de la moneda. Si yo me quiero pasar a la siguiente posición, puedo ir hacia atrás y darle doble clic. O con estos botones puedo ir hacia atrás en la factura o hacia la cuenta de gasto, donde la cuenta, en este caso la 99, donde registré la contrapartida. Y fíjense que esto tiene una pantalla, tiene como más campos, y esto tiene menos campos. Eso lo vamos a ver a nivel de la configuración, cómo se activan y se desactivan campos a nivel de las pantallas. Se llama status campo. Ahora, perfecto. Todo esto es un asiento contable y sabemos que se guarda en una tabla. Es un esquema común. Todo asiento contable tiene cabecera y tiene detalles. En la cabecera, yo tengo todos los datos que aplican al asiento contable por entero. ¿Como quién? Yo no puedo tener un asiento contable que tenga dos sociedades. Es decir, acá. Él solo puede tener para todo el asiento una sociedad. La moneda solo puede usar una moneda a su vez en el asiento. No puedo usar dos. ¿Puedo tener una equivalencia contra la moneda de sociedad? Sí, pero la operación es en una sola moneda. Es decir, cuando a mí me emiten una factura, la factura dice si es soles, dólares, petro, yuanes, lo que sea. ¿Ok? El tipo de cambio también es uno solo y la clase de documento es una sola. Pero a nivel del detalle, que son las cuentas donde está el positivo, el debe y el negativo, el haber, sí hay varias. Y mínimo existen dos posiciones, como en este asiento. Mínimo es un débito y un crédito. Entonces, lo que está acá arriba se deriva para esto que está acá abajo, que son las posiciones. Y es esto que está acá. Ahora, esta información se guarda en unas tablas dentro de SAP, que son, la cabecera se guarda en la BKPF y el detalle se guarda en la BSEC y en la CEDOC. Vamos a ver cómo es. Yo me voy a agarrar este número de documento y me voy a ir a otro modo. Y la transacción para consultar las tablas, anoten esta transacción, se va a usar muchísimo. SE16N. Enter. Y acá voy a colocar, según este gráfico, dice BKPF. BKPF. Enter. Y esto es una tabla. Esto es una transacción, ¿okay?, que me va a mostrar lo que contiene una tabla. ¿Qué es lo que contiene una tabla? Campos, básicamente. A la izquierda, por esta transacción, voy a obtener los nombres en cristiano, esos nombres que son la descripción del campo como tal, la que nosotros vamos a entender. Y a la derecha vamos a tener los nombres técnicos. Son los nombres con los cuales los programadores, sobre todo, conocen los campos. Es decir, cuando un programador hable con ustedes, él no le va a decir el campo sociedad, le va a decir el campo BUKRS. Y por eso es importante cuando entramos en las tablas ir ver a la izquierda, pero también ver a la derecha cómo se llama el campo. Si hablamos de un número de documento, él siempre le va a preguntar sobre el BLNR. Y si hablamos sobre el ejercicio, él va a hablar sobre el GIHAR. Entonces, estos tres campos especialmente se utilizan muchísimo, porque recuerdan que les dije que cuando hablamos de contabilidad siempre hay una sociedad presente y siempre hay un ejercicio presente, como mínimo. Entonces, BUKRS y GIHAR van a estar siempre presentes. Entonces, sociedad CNIL, número de documento el que copiamos, y el ejercicio es el 2022. Enter, y le damos al reloj. Y esto es una tabla. Cuando nosotros queremos construir reportes, ¿en qué nos basamos? En una transacción como esta, ¿okay?, para construir nuestro propio reporte, o nos basamos en tablas. Déjenme decirle que
nos basamos en las dos. ¿Ok? Pero lo que más usamos es tablas para yo construir los reportes que yo necesito a medida, en lo que el cliente siempre va a exigir. Es decir, para yo poder usar esto que está acá, que como les dije es donde se trabaja muchísimo, es para generar estos reportes, yo tengo que ir a buscar las tablas de base de datos, que son estas, para extraer la información. Entonces, de aquí yo obtengo esta información. ¿Qué obtengo de acá? Lo mismo que veo aquí en la FB03. Todo lo que está acá, entre lo que está aquí, más lo que está en estos campos, ¿okay? Está en esta tabla. Sociedad, número de documento, ejercicio, clase de documento, fecha, y así va. ¿Quién lo registró? Y a veces la tabla guarda otros campos que no vemos en esa pantalla. Son campos adicionales, de los cuales nosotros nos podemos valer en determinadas ocasiones para armar nuestros propios reportes. Entonces, tenemos todos estos campos. Si nosotros no queremos ver la información así de izquierda a derecha, podemos darle doble clic a la línea y se va a presentar así. Entonces, ahí vamos a saber que existen sociedad, documento, ejercicio, y este es el valor que contiene el campo. A la derecha tenemos el nombre técnico, y esto que está acá lo vamos a ir comprendiendo más adelante, porque esto es para hacer reportes sobre todo, y para hablar con los ABAP o nosotros entender cómo SAP guarda la información en la base de datos, el valor inconvertible. Si yo quiero buscar un campo, pónganse que yo quiero buscar el BLNR. BLNR. Enter, y aquí está el BLNR. Siempre es el primero que me va a conseguir. Si yo quiero buscar la clase de documentos, se llama BLAR. Excelente. La clase de documentos. Si yo quiero saber la fecha de contabilización, BUDAT. Si yo quiero saber el periodo contable, MONAT. Si yo quiero saber la fecha de documento, BLDAT. Si yo quiero saber cuál es la transacción con la cual se registró, TCODE. Si yo quiero saber la referencia, XBLNR. Esos son los campos que más se usan. ¿Okay? Ahora, esto es la cabecera, pero necesito también saber el detalle. Se me va a llevar, vamos a hacerlo así para que ustedes puedan identificar las diferencias. ¿Vale? Misma transacción, SE16N. Voy a la tabla de posiciones y esto me dice que es la tabla BC. Entonces, si yo le doy a la barra espaciadora, yo aquí tengo, ¿cuál es la sociedad? Mi número de documentos, barra espaciadora, tengo el historial ahí, barra espaciadora, ejercicio 2022. ¿Qué posición necesito? Todos los que están acá resaltados se llaman campos clave, campos llave. Fíjense que tienen un colorcito diferente al que está aquí. Si la pantalla de ustedes es azul, te van a ver que esto está resaltado en un azul más fuerte y esto está en negro. Y eso significa que esta tabla, lo que está acá, que tenga estos cuatro campos, nunca se va a repetir. Es decir, yo nunca voy a tener dos líneas que tengan posición 1. Vean. Esto que está acá es lo que el sistema ya le está preguntando. ¿Cuál es la posición? Y es imposible que yo tenga dos veces la posición 1 porque esto es un contador. ¿Cuántas posiciones yo puedo tener en un asiento contable? 999 posiciones. Esa es pregunta de examen. Escríbanla. Cuando se vayan a certificar, esa seguro va a ser una de las preguntas que le va a aparecer. ¿Cuántas son las posiciones que tiene un asiento contable? 999 máximo. ¿Qué pasa si yo tengo un asiento por más de 999 posiciones? Tienes que generar 2 asientos contables.
¿Y qué necesito para que un asiento contable se pueda contabilizar? Que de cero. Otra pregunta de examen. Si el asiento contable no está balanceado, no da cero, el sistema nunca te va a dejar contabilizar. Entonces, acá yo le quito las posiciones porque quiero ver todo. Me voy a ejecutar. Y esto que yo tengo aquí, digamos que esta es la cabecera y este es el detalle. Pero no se llama detalle. La tabla se llama segmento de documento de contabilidad. Pero en sí, todo el mundo conoce esto como la tabla de posiciones o sencillamente, ¿cómo lo conocemos en el día a día? Tabla BKPF y tabla BC. Esas son las dos tablas que se van a usar por siempre. Todo FI se tiene que aprender estas dos tablas porque son la base de todo. Ahora, un punto que ahorita les voy a explicar. En esta tabla van a ver entonces todo lo que estamos viendo en la FB03 a nivel del detalle. Las cuentas contables solo se van a ver a nivel de detalle. ¿Okay? Nunca la cuenta contable va a estar a nivel de cabecera, porque un asiento contable puede tener más de una cuenta contable. Los importes también se ven a nivel de detalle. La asignación solo se ve a nivel de detalle. El texto de posición solo a nivel de detalle. Porque es el dato que tiene cada línea. ¿Okay? Están las cuentas de mayor, aquí está el número del proveedor al cual se le hizo el registro, la fecha, la condición de pago, y así tiene cualquier cantidad de campos. Aquí se guarda toda la información para los asientos contables. Este campo que está acá se utiliza para un módulo que se llama flujo de caja. Cada módulo de SAP se va a ir alimentando de estas tablas de diferentes campos. Entonces vamos a ver otra tabla que es la nueva de S4 HANA, en la que en toda la bibliografía que ustedes se lean me va a decir que esta tabla es lo mejor del mundo. Se llama AC2K. Entonces vamos con sociedad. Miren, ejercicio 2022. Número de documento 35 y termina en 418. ¿Cuántos campos llave tengo? Fíjense que tengo otro que se llama apunte contable, que no existía en la BC, y tengo un campo llamado ledger. ¿Qué es un ledger? Es un libro. La traducción de esto es libro. Es un libro contable. ¿Cuál es el ledger? Toda la configuración en SAP corre sobre el 0L. ¿Para qué me sirve un ledger? Me sirve sobre todo cuando yo tengo una empresa transnacional que reporta en bolsa de valores, no sé, de las principales del mundo, y está, no sé, en Reino Unido, o está en Estados Unidos, o en el resto de Europa, donde sea, y quiere convertir los estados financieros bajo IFRS o bajo NIF, y necesita dejar la contabilidad de cada país como está, y tener un libro donde ellos cambien los valores que se necesiten en función de los principios contables que ellos usan y hacer la presentación de los estados financieros reconvertidos, básicamente, de esa sociedad. Para eso se utilizan los ledgers. Entonces, ejecuto. Y esta tabla tiene muchísimos más campos ahora y sirve para concentrar no solo lo que viene de FI, sino lo que viene desde otros módulos. Esta tabla solamente existe en S4 HANA. En SC o en R3, esta tabla no existe. Solo existen BKPF y BC. ¿Por qué siguen existiendo en S4 HANA?
Porque básicamente esta tabla no tiene todo lo de la BKPF, no tiene todo lo de la BSEC. Esta tabla ya tiene bastante con agrupar datos que vienen del módulo SO, datos que vienen del módulo de MM, como para hacerse cargo de todo lo que viene de FI. Sería una tabla inmanejable. Por eso se sigue teniendo la BKPF y la BSEC. Y acá tienen un montón de campos. Si yo las quiero ver más fácilmente, le doy doble clic en cualquier línea y puedo verla así hacia abajo. Entonces, los reportes que nosotros estamos viendo, como estos reportes se basan principalmente, sobre todo cuando hablamos de saldo, se basan en la ACDOCA. También se pueden basar en otras tablas que manejan ya los saldos como que de manera comprimida. Y si hablamos de partidas de información, por ejemplo, si yo hago clic en este reporte, voy para atrás para que vean. Lista, impresión, partidas de acreedores abiertos. Si yo coloco el botoncito negro acá, el sistema no va a ir a leer la BKPF y la BC. Va a ir a leer otras tablas que el jueves la vamos a ver. ¿Cuándo va a ir a leer la BKPF y la BC? Cuando yo haga clic acá. Basta con que yo le diga, lo dejo en blanco, le coloco aquí Sociedad 1000. Yo puedo definir una fecha, pero lo voy a dejar en blanco. Lo ejecuto. Ahí el sistema está yendo a leer la BKPF y la BC o probablemente la CEDOCA. Y me devuelve una información. Cuando está acá, no. Porque lo que hace el sistema es manejar unos estatus. O sea, si la partida está abierta o compensada, lo lleva a otras tablas para que las consultas sean más fáciles. Y estas tablas no todo pegue contra las consultas de aquí, porque si no, imagínense que hay un solo telecajero habilitado y ustedes tienen 50 personas y las 50 personas tienen que sacar dinero. Se congestiona el telecajero, ¿verdad? El tiempo de espera es muy lento. Bueno, ese mismo principio pasa en SAP. Yo necesito separar en varios telecajeros para que las consultas, todas las operaciones que yo vaya a hacer en el telecajero, pero ahora aquí a nivel de tablas, yo las puedo tener separadas. Entonces, yo tengo tablas de partidas abiertas, tengo tablas de partidas compensadas y tengo la tabla de donde nacen todas, que sin importar que esté abierto o compensado, van a pasar por ahí. Por eso en la tabla BC, ustedes van a tener por ahí un campo que se llama, este campo, se llama fecha de compensación y documento de compensación. Y fecha del registro de la compensación. Con la BC yo puedo controlar, ya el hecho de que esté así quiere decir que las partidas estén abiertas. Pero en vez de buscarlas acá, o sea, yo puedo hacer una búsqueda en la BSEC directamente y la BKPF, pero si no, es más idóneo ir a la tabla de gestión de partidas abiertas o compensadas que tiene los acreedores, los deudores y el libro mayor. Esos tres submódulos se comportan igual. Ventajas que vamos a tener ahorita. Cuando ustedes ya dominen acreedores, señores, con un 5%, un 10% más de esfuerzo, dominan deudores. Con un poquito más de esfuerzo, dominan libro mayor. Libro mayor tiene algunas diferencias, pero digamos que ya el 50% del libro mayor lo tiene. Entonces, el esfuerzo más grande va a estar en aprender ahorita esto que estamos conociendo. Estrategias para poder aprender. Métanse en los reportes, hagan tareas de todos lo que significa una clase de documento, una cuenta contable, una ayuda de búsqueda, un parámetro de entrada, las transacciones más importantes que hemos hecho en las clases, la SE16N, métanse en el sistema, ejecútenla, verifiquen la tabla BKPF, BSEC, ACDOCA. Las pueden ejecutar incluso sin datos. ¿Okay? No necesariamente tienen que tener un dato para efecto de lo que estamos haciendo ahorita, porque estamos en práctica. En los sistemas de las empresas siempre hay que colocar datos porque hay más volumen de información, pero yo lo puedo ejecutar así.
Y si aquí me dice que hay 500 y aquí hay 500, basta con que yo le quite los 500 de acá y le dé otra vez ejecutar. Y acá ese 500 va a aparecer la cantidad real que tiene la tabla. Entonces, el flujo de procesos, ¿cuál es? Yo me meto en la BSEC y me meto en la BKPF. Me meto aquí en la BKPF. Siempre las tablas de cabecera van a tener menos registros que las tablas de detalle. Entonces, siempre debo entrar primero por la tabla de cabecera. Entonces, en la BKPF tengo 28.000 registros. Yo debería tener mínimo en la BSEC el doble. Porque si cada asiento contable tiene mínimo 2 posiciones, esos 28.000 deberían estar por 2 en la BSEC. Y en la BSEC, todos los asientos contables solo tienen 2 posiciones, porque fíjense que lo que hizo fue multiplicar. Entonces, con datos de la BKPF puedo venir a la BSEC y empezar a ver qué tiene. E ir comparando contra este reporte, principalmente es la transacción FBL3N. O sea, yo la puedo conseguir o por acá o lo puedo conseguir aquí en cuenta FBL1N, perdón. FBL1N. Esa es la tarea que necesito que completen, sobre todo para el día jueves. Y ya empiecen a hacer prácticas sobre todo. El tema de SAP se aprende practicando, señor. Es muy difícil aprenderlo solo en teoría. Porque en la práctica es donde uno se va dando cuenta de dónde está cada cosa, cómo ejecutas una transacción, se te van quitando los miedos, no le tengan miedo a ejecutar nada. Háganle clic al botón. Lo máximo que pueda pasar es que, si no sé, ustedes le dan aquí doble clic y ustedes le dan enter, si la información aparece vacía, denle en enter y luego va a aparecer algo. Ustedes le dan doble clic, siempre para ejecutar es el reloj. Algo tiene que suceder. Denle doble clic. ¿Qué pasa si yo le doy doble clic? Me lleva al asiento contable. Wow. ¿Qué pasa si yo le doy clic a este botón? Uy, me lleva a la cabecera de documento. Chévere. ¿Qué pasa si yo le doy a esto? Mira, me presenta el documento así. ¿Qué pasa si yo quiero modificar las disposiciones? ¿Qué pasa si yo quiero grabar? Si quiero seleccionar. Que yo cambio. Mira, genero otro dato. ¿Qué pasa si yo quiero modificar? ¿Qué pasa si yo le doy doble clic? Uy, me permitió modificar. ¿Qué pasa si yo le doy otra vez aquí? Ya no puedo modificar. Aparece en blanco. Perfecto. ¿Qué pasa si yo le quiero agregar algo? Asterisco. Enter. ¿Qué hago? Guardo. Bien. No explotó. Esas son las prácticas que necesitamos que hagan. Porque eso es lo que realmente hacemos nosotros los consultores. Identificar tablas, ¿okay? Armar procesos, ver transacciones, revisar qué es lo que hace una funcionalidad específica, qué pasa si yo estoy aquí, qué pasa si yo le doy doble clic. Y esta es como la capa principal, recuérdense. Necesito que aprendan a navegar acá porque cuando entremos en NS Pro, cuando entremos acá a configurar, la base de poder configurar es saber qué sucede. Les voy a demostrar algo. Gestión financiera. Contabilidad principal. Vamos a creadores. Vamos a preparar. Y vayamos a un rango de números. Si yo les muestro esto, que son los rangos de números que controlan el hecho de que yo tenga este 35. Este número que está aquí. Estos números están controlados por este que está acá. Entonces, ¿dónde está ese rango de números? Aquí. Entonces. Y yo necesito que para poder configurar esto, que está acá adentro, podamos primero ver los valores que están fuera, el resultado. Es decir, nosotros ahorita vamos a partir de este esquema que yo le dije. Vamos a partir del cierre, que es el resultado de las operaciones, para poder saber cuáles son las entradas. ¿Cuáles son las entradas? La configuración. ¿Cuál es el proceso?
todo lo que es la generación de movimientos, ¿ok? O la generación, digamos que de la data maestra. Los movimientos, y esos movimientos me generan unos reportes. Siempre yo voy a pasar por esta teoría básica: entrada, proceso, validación, resultado. A veces no tengo validación, a veces sí, pero siempre voy a utilizar entrada, proceso, salida. Lo único es que tenemos que ir viendo cómo es el comportamiento de cada uno.